¿Me has entendido? ¿Y ahora? ¿Me has entendido? Actualmente en España hay alrededor de 4 millones de personas con discapacidad. De estos 4 millones, 73.000 tienen menos de un 10% de la visión, por lo que son considerados discapacitados visuales, y 907.000 tienen una discapacidad auditiva. A pesar de ello, hoy en día los medios de comunicación no fomentan la accesibilidad audiovisual. Pero, ¿qué es la accesibilidad audiovisual? Según el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción, entendemos por accesibilidad audiovisual la condición que deben de cumplir los medios para ser comprensibles y utilizables por personas con discapacidad sensorial. En la actualidad existen diversas técnicas que son utilizadas para romper las barreras de comunicación. En los últimos años se han dado más avances en las técnicas de adaptación para personas con discapacidad visual que para personas con discapacidad auditiva. Pero, ¿cuáles son las más utilizadas por los medios? El braille es un sistema que utilizan las personas con discapacidad visual para poder escribir y leer. Es utilizado principalmente por la prensa, por ejemplo, el periódico informativo de Pain. Y, además, el ordenador hace accesible la información a través de impresoras y teclados con braille. La audiodescripción es la descripción de la trama o contenido de un material audiovisual. Es una técnica utilizada en la adaptación de contenidos en televisión y destinado a las personas con discapacidad visual, por lo que se requiere una buena calidad del sonido. Una película de Disney y Pixar. En la cabeza de la niña, una emoción verde presiona un botón. El cole genial, ¿vale? ¿Qué has hecho? ¿No decías que ibas a hacer como si nada? El subtitulado se trata de un pie de imagen que traduce los diálogos del audiovisual que se está visionando. La televisión, por su parte, hace uso de los subtítulos para adaptar sus contenidos a personas con una discapacidad auditiva. Solamente un ordenador que cubriera toda la superficie de Madagascar tendría la misma memoria que nuestro cerebro. A pesar de ello, cada día mueren más de 100.000 neuronas que jamás se reponen. El lenguaje de signos es la lengua natural de carácter visual y gestual donde se cumplen fielmente con todas las características formales del lenguaje humano. Es una técnica utilizada en televisión y su uso se puede ver sobre todo en formatos de carácter divulgativo e informativo. Además, la calidad de la imagen ha de ser óptima para poder diferenciar los signos y también los movimientos corporales y bucales de la persona que los realiza. El contraste cromático es una técnica de adaptación que se utiliza para crear un contraste entre el fondo y el texto para facilitar la lectura. La voz sintética, por su parte, se trata de una técnica que permite leer e interactuar con los contenidos digitales, siempre y cuando estos contenidos se generen siguiendo criterios de accesibilidad. Un ejemplo de ello es el VoiceOver en el sistema operativo de iOS. Los macrocaracteres, por su parte, se tratan de letras de gran tamaño que permiten una lectura más cómoda. Y luego en el acceso a la información es verdad que las personas ciegas utilizan lectores de pantalla, que es una parte que tú no has oído, que es muy importante. La mayor parte de las personas ciegas en el mundo de hoy moderno leen todo lo que hay en la web, por ejemplo, a través de lectores de pantalla, que revisan la web y leen lo que hay, el contenido, normalmente con una voz sintética pero muy avanzada. ¿Qué ocurre? Que para eso es necesario que esas páginas web sean accesibles. Es una incongruencia que quienes más necesitan que una página web sea accesible no pueden acceder a ello. Por ejemplo, ¿por qué las personas ciegas no pueden hacer la declaración de la renta desde su casa, como hacen los mortales? Pues porque la página de declaración de la renta difícilmente es accesible. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con ir a algún supermercado y demás, que no es accesible la página web. No se la lee un lector, con lo cual se ven obligados a ir físicamente, lo cual pues es una incongruencia por alguien que tiene unas limitaciones de movilidad. Y en el tema de las personas sordas se está trabajando mucho en televisión precisamente para eso, para que haya audio subtitulado o la pantalla en la que aparezca una persona que les va haciendo en lengua de signos, que es lo que os está ocurriendo. Realmente en las dos cosas se está trabajando. En los ciegos la audiodescripción. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos centrados en que muchos informativos tengan audiodescripción para personas ciegas. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Con la tecnología. ¿Y cómo conseguimos que una persona ciega vaya al cine y no moleste al de al lado? Con la tecnología, con una app que llega al cine, nada más llegar al cine, se activa y se pone con un pinganillo y la persona ciega por un oído escucha la película, escucha el ambiente y por el otro escucha una audiodescripción que le va explicando partes de la película que no puede seguir. Y no es porque sea especialmente listo o torpe, sino porque hay películas en las que hay un trozo de paisaje, por ejemplo, o en el teatro hay un trozo en el que hay que explicar cómo están vestidos o cómo están ubicados. Yo lo cuento a veces gráficamente con Caperucita Roja, que es lo que todo el mundo conoce, y nos podemos imaginar a un grupo de niños viendo
unos títeres de Caperucita Roja, y entonces hay un momento en el que por un lado de la pantalla aparece el lobo, pero no dice nada, solo aparece. En ese momento todos los niños que están sentados gritan como fieras, pero claro, los niños ciegos no saben qué está pasando. Si tienen un pinganillo que dice por la derecha aparece el lobo, o gritarán igual de fieras que los otros. Y esa es la audiodescripción. Y todos estos sistemas van avanzando, pero muy despacio porque también son a veces costosos, y sobre todo son costosos en la mente de quien lo produce. O sea, lo importante es que quien hace una película, quien hace un informativo, quien hace una televisión, sobre todo las televisiones públicas, que tienen que tener ese efecto de arrastre, de ejemplo, que para eso son públicas, pues incorporen todos estos sistemas que conocéis y otros que se van incorporando sobre la marcha. En lo que respecta a otros medios de comunicación, nos encontramos con la radio, que es el medio que utilizan las personas con discapacidad visual. En cuanto a la discapacidad auditiva, hoy en día se está investigando sobre el acceso a la música a través de una vibración táctil que se puede percibir mediante el sistema de Thunderbox. ¿Y cuál consideraría usted que es el medio más y menos adaptado? Teniendo en cuenta pues eso, prensa, radio, pues es que depende de la televisión. discapacidad. Ya he dicho que para los ciegos, hombre, la radio es lo que más escuchan porque es muy adaptado. Para las personas sordas, supongo que los medios audiovisuales con subtitulación son estupendos porque se enteran exactamente igual de todo. Entonces yo creo que esto va en gustos, cada uno tiene sus quereres, y hay personas ciegas. Nosotros trabajamos con muchas personas ciegas que todas las mañanas reciben los 2-3 avisos de los 3 medios afines. Pues uno es afín al ABC y recibe el ABC, lo lee, se pone un pinganillo, escucha la noticia, las que quiere, se hace una selección, pues como hacemos todos nosotros. Al final uno además ya empiezas a seguir a personas que te interesan, ya no es una cuestión de medios, ya sabéis cómo ha evolucionado esto. Yo ya no sigo El País o la ABC, sino que sigo a este señor del País, a este de la ABC porque me gusta, a este chico de La Razón, o este reportaje de este hombre que hace ciencia, porque a mí me gusta la ciencia y sé que este chico lo escribe bien. Entonces, mientras su soporte sea accesible, maravilloso. Y mucha gente se suma a las redes sociales, muchísima gente, al Facebook, al Twitter, en fin, este es un mundo del que no pueden quedarse fuera las personas ciegas, las personas con otras discapacidades, porque es un mundo en el que está toda la ciudadanía, y no nos podemos quedar fuera, porque sería terrible, sería como lo que pasó entre la imprenta y el braille. Pues ahora pasaría entre todo el mundo en redes sociales y las personas ciegas no. Sería terrible, volverían a caer en un retraso que les provocaría problemas. Nos está pasando en las universidades. En las universidades, todos vosotros supongo que trabajáis con un aula global, o con una plataforma global. Si esa plataforma global no es accesible, un compañero vuestro ciego tendría muchos problemas para poder estudiar. Entonces ese es un trabajo que estamos todo el día intentando para que las plataformas educativas desde 0 a 90 años sean accesibles. Al fin es acceso a la educación, es acceso a la información con una vertiente informativa o educativa en este caso. Respecto a Internet, las páginas web no se encuentran diseñadas ni adaptadas para personas ciegas. A pesar de ello, la población con deficiencia visual puede acceder al ordenador con adaptaciones como monitores con pantalla táctil y/o con pantalla plana grande a partir de 17 pulgadas, configuraciones especiales como el contraste de colores o la velocidad del puntero en la pantalla, así como su tamaño y notoriedad. Respecto a las personas sordas, en el caso de páginas web que tengan información de manera oral, se deberá presentar escrita. Por otra parte, es posible aumentar la comunicación de personas sordas a través de la videoconferencia, posibilitando la comunicación a través del lenguaje de signos. Todas estas técnicas se han visto impulsadas por la aparición de las nuevas tecnologías, que han facilitado la accesibilidad a los contenidos a través de aplicaciones o programas que han mejorado la adaptación de los medios. O sea, las nuevas tecnologías en este momento son la clave. Las personas con discapacidad se están formando desde casi que nacen en las nuevas tecnologías porque son las que les van a permitir, en muchos casos, un mundo más igual a los demás. Ahora mismo una persona ciega con un smartphone tiene movilidad, tiene autonomía, puede pedir un taxi, puede ir al cine, puede comprar, puede entrar en internet, puede viajar, puede hacer 1000 cosas que hace 10 años o 15 años no podía hacer. En el caso de una persona sorda supongo que lo mismo, puede comunicarse, puede hacer 1000 experimentos, y este es el futuro, ¿no? Que la tecnología sea capaz de permitir el acceso a bienes y servicios. Este es el futuro, no hay otro de momento. Entonces en eso se está trabajando. La ONCE, por ejemplo, tiene un centro de nuevas tecnologías aquí en Vallecas, que cada vez que un dispositivo smartphone sale al mercado, lo analiza para ver si es accesible.
pues se trata de que ese dispositivo en origen sea accesible, porque si no, cuando coges un dispositivo, pues no hay forma de que funcione, ¿no? Entonces, no solo no te abre, sino que te cierra barreras, te genera una barrera con el mundo que estás en diferencia de oportunidades con quien tienes a tu lado, ¿no? ¿Nos podría dar ejemplos de medios de comunicación que son modélicos en materia de accesibilidad y que no sea la radio? Yo no conozco ninguno. Vamos a ver. Modélicos. Hombre, en general, los medios digitales los medios digitales, también porque el entorno se deja, pues bueno, algunos hacen sus esfuerzos. Sigo diciendo lo mismo, es que a veces las cosas, la técnica y los medios con los que cuentas van mucho más deprisa que las posibilidades a veces de adaptar y de... Entonces, el entorno de Internet, si se quiere, puede ser más fácil de adaptar, pero es como todo. Hace falta esa sensibilidad. Sin embargo, todas estas técnicas deben de establecerse de acuerdo a una normativa. El derecho de las personas con discapacidad de integrarse en la vida social y cultural está unido a que exista una comunicación audiovisual que sea accesible para todos. Es por ello que nos encontramos la Ley General de Comunicación 7 del 2010. Esta ley, por su parte, en algunos aspectos ha dado lugar a un retroceso, pero en lo que respecta a la materia de accesibilidad ha supuesto un gran avance. Uno de los puntos claves en la adaptación de los contenidos audiovisuales es la ley 7/2010 del 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual. En ella se plantean varios puntos importantes acerca de los contenidos audiovisuales en España, pero nosotros únicamente nos hemos centrado en el artículo número 8, que dice que las personas con discapacidad visual o auditiva tienen derecho a una accesibilidad universal a la comunicación audiovisual de acuerdo con las posibilidades tecnológicas. Las personas con discapacidad auditiva tienen derecho a que la comunicación audiovisual televisiva en abierto y cobertura estatal o autonómica subtitule el 75% de los programas y cuente al menos con 2 horas a la semana de interpretación con lengua de signos, y que las personas con discapacidad visual tienen el derecho a que la comunicación audiovisual televisiva en abierto y cobertura estatal o autonómica cuente al menos con 2 horas audioescritas a la semana. 6 años después de la aprobación de la ley audiovisual, queda demostrado que esta norma ha supuesto un notable avance en materia de la accesibilidad. Sin embargo, de acuerdo con los apartados 2 y 3, donde se plantean los derechos que tienen las personas con la discapacidad auditiva y personas que tienen la discapacidad visual, ¿realmente usted considera que se cumplen estos porcentajes? Pues no se cumplen. No se cumplen a veces porque la propia ley tiene algún desarrollo en el que deja escapatoria. Por ejemplo, esta ley habla de acuerdo con las posibilidades tecnológicas existentes. Entonces, quien no lo cumple se agarra a que no puede tecnológicamente audiodescribir un informativo, audiodescribir una serie, audiodescribir temas que en origen se podrían audiodescribir, o se podrían subtitular, o se podrían signar en lengua de signos. Entonces, bueno, es verdad que se avanza mucho, en los últimos 8 años se avanza mucho y hay televisiones autonómicas que son ejemplares y que hacen cosas muy interesantes. Estamos en la Comunidad de Madrid, Telemadrid tiene un sistema de descripción bastante avanzado, con mucho trabajo detrás y con mucha oferta para estas personas, pero no todos van al mismo ritmo. Tampoco nosotros queremos que se pare la evolución de la televisión o de los medios audiovisuales para que una parte de la población no siga, sino que debiera ir todo en paralelo, pero en paralelo con un poco más de ritmo, ¿no? Ahí hay un organismo que se llama CERMI, que podéis entrar en su página web, cermi.es, donde veréis que hay varios informes del cumplimiento de esa ley y cómo algunas partes de esa ley se incumplen o no se llega al 75% o se hacen pequeños subterfugios para lograrlo. Y el colmo, o lo que más molesta sobre todo a las personas con esas discapacidades, es que acaban poniendo un programa más o menos accesible a las 2 de la madrugada de un sábado, que como ya sabéis es una hora de máxima audiencia y de muchas ganas de ver la televisión. ¿Y por qué considera usted que no se cumple esto? ¿Por un tema de rentabilidad? ¿Un tema...? Hombre, todo cuesta, pero estamos hablando en este caso de televisiones públicas, de televisiones que pagan
toda la ciudadanía, y con lo cual pues deberían hacer una apuesta importante. Al final es una cuestión de decisiones, ¿eh? Hay cadenas que lo hacen, Canal Sur también es un ejemplo, también hace bastante trabajo en audiodescripción, en subtitulado, en fin. Pero poco a poco, pues esto yo creo que se irá imponiendo poco a poco. Pero es una cuestión de decisión, yo creo que más casi política que puramente económica. Es una cuestión de decisión, de tomar el toro por los cuernos y decir, oiga, esto hay que hacerlo, en un presupuesto enorme como tienen las televisiones, pues yo creo que esto es una cosa muy pequeñita que se puede cumplir perfectamente. Hay diversas asociaciones que se preocupan por la causa para que las personas con discapacidad visual y auditiva estén más integradas en la sociedad. Por una parte, en el caso del CERMI, ha pedido que se lleve a cabo una reforma legal para que se garanticen a las personas con discapacidad el acceso a todo el contenido audiovisual. Por otra parte, tenemos el caso de la Confederación Estatal de Personas Sordas, que pide al Gobierno garantizar la cobertura total de los contenidos televisivos a través de la lengua de signos y un subtitulado de calidad. Esta asociación apoya la petición del CERMI para que se modifique la Ley General de Comunicación Audiovisual, si bien exige que se alcance un ratio del 100% de programación accesible. A pesar de la existencia de estas asociaciones u organizaciones que intentan ayudar e integrar a los individuos con discapacidad tanto auditiva como visual, también reivindican los derechos de las personas con estas discapacidades. A veces, si te mueves en un entorno muy de ciegos, pues resulta que la gente, que todo esté adaptado, que esto ni eso se ocurra, pero que todo... Y es que si vives fuera, si vives con la gente, pues es que no se te ocurre pretender eso. O sea, lo que tienes que pretender es que sea suficiente. En definitiva, las nuevas tecnologías han supuesto un gran avance en la adaptación de los contenidos y su accesibilidad. Este hecho ha dado lugar a que se fomente la inclusión social de las personas con discapacidad sensorial. Sin embargo, y a pesar de ello, queda mucho camino por recorrer para lograr un acceso a la información y a los contenidos que sea igual para todos. Esperamos que este reportaje sirva como reconocimiento del camino andado y se siga fomentando la accesibilidad audiovisual en los medios de comunicación.